ayer cuando hablaba de los pecados, Ajá. cuando digo que si había algo que no podíamos dejar, y que digo que nos fuéramos más al fondo, y llegando allí por ejemplo, ayer ponían un ejemplo como el dolor, Ajá. que a veces justificamos que nos gusta tomar o hacer alguna cosa porque tenemos algún dolor, Sí. ¿no? Y por eso justificamos lo que hacemos. Sí. Pero cuando dijo usted que le taladrábamos más abajo de ahí del dolor, que íbamos a encontrar algo. Y lo que yo encuentro que cuando le taladramos más abajo del dolor, encuentro que nosotros justificamos lo que hacemos, lo que nos gusta hacer, lo justificamos a partir de algo que nos pasó. Sí. Tienes Pero toda la entonces razón. lo estamos justificando algo que nos gusta para que la gente no nos diga nada. Así es. O para que no seamos, o no nos malmiren, no nos regañen. Sí. Entonces, yo digo, yo soy alcohólico, digo, pero entonces por eso voy a tomar, ¿no? Y la gente va a decir, no, pobre, pues es que está dolido, Sí. está Pero en realidad, si le taladro más abajo de mi dolor, estoy justificando algo que a mí me gusta hacer. Sí. Y que encontré la manera de sacarlo, Sí. sin que nadie me diga nada. Exactamente. Sí. Eso es precisamente lo que estoy diciendo. Sí. Le has atinado exactamente lo que estoy tratando de decir. De hecho, lo dijiste mucho mejor. Bien hecho. Sí, no, y entonces estoy... Sí, eso es precisamente lo que estaba tratando de decir. Muy bien dicho. Sí. Y lo único que yo añadiría o expandiría un poco a lo que dijiste es que a donde llegamos cuando taladramos más profundo, siempre tenemos que llegar a la voluntad. Esto no es para decir que las personas no tienen dolores reales, abusos, traumas, y yo no estoy negando la realidad de esas cosas, pero siempre en todas las cosas hay voluntad. Y es en la voluntad donde tenemos nosotros que trabajar, no en la trauma. Aunque no hay nada malo con consejo y terapia y cosas para esas otras cosas más arriba. Pero cuando se trata de arrepentimiento, siempre llegando a la voluntad. Y al final de cuentas, cada quien tomamos nuestra decisión. Y es ahí donde tenemos que crucificar. Eso es lo que tenemos que crucificar. La voluntad. Sí, el yo. Eso es donde estamos. Ese es donde está el problema. El yo tiene que ser crucificado. Como Pablo lo dice, ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Entonces tenemos que encontrar ese yo rebelde que toma por voluntad decisiones malas y crucificarlo. Se me hizo interesante como lo dijo, de Sí. que para que no nos digan nada, podemos decir, bueno, ya saben nuestra historia, a lo mejor, Sí. bueno, mira la niñez que tuvo, Sí. pobrecito, pero la verdad es que ya nos gusta. Bueno, yo no diría que es gusto, para mí es un poco sí. simplificado, pero hay voluntad. ¿Sí? Es lo que hace la diferencia entre humanos y animales, que somos agentes morales. Tenemos lo que llaman libre albedrío. Tenemos voluntad, lo que la Biblia lo llama. Y es en la voluntad donde tenemos que trabajar con el arrepentimiento y la crucificación. Y una de las cosas que uno puede hacer es que decir, bueno, mira, tienes esta persona aquí que dice, usando el ejemplo de borrachera, pero puede ser adulterio, puede ser cualquier cosa. Pues mira, tengo mi dolor, tengo mi trauma, tengo mi lo que sea, y por eso soy así. Pero luego digo, pero mira, este otro aquí a tu lado, le pasó todo lo mismo y no es adúltero o no es borracho. ¿Por qué no? Si es el puro dolor que lo provoca, si son nada más las circunstancias que nos forjan, que nos hacen lo que somos, ¿por qué en el mismo ambiente todos no son iguales? Pues la razón es porque tenemos voluntad. Y no somos metal que si le calientas a tal grado se derrite. Somos humanos y puedes ponerle mucho calor a alguien y no se derrite. ¿Cuál es la diferencia? Voluntad. Pero ahora también llegando a la voluntad, igual ahí ya llegando ya a ese punto de llegar a la voluntad de por qué hacemos las cosas, igual hay que como dije, hay que crucificar la voluntad y hay que entregarle al Señor todos nuestros pecados, ¿no? Porque luego muchas veces le entregamos los que no nos gustan. Sí, sí. Y los que vamos con los que nos agradan. Y entonces no le entregamos todo. Pero es cierto,
Pero también tenemos que entregarle lo que no es pecado. Él no nada más está pidiendo todo lo pecaminoso en ti. Él quiere todo. Es como dije el domingo, si Cristo no es rey en toda tu vida, Él no es rey en tu vida. Tú eres rey. Si yo decido en qué aspecto Cristo es rey en mi vida, entonces Cristo no es rey, yo soy rey. Que le estoy diciendo a Él dónde puede reinar. Entonces, ¿quién reina? Yo. Entonces, Pablo dice, Pablo es el ejemplo en todo esto, en las Escrituras. Él mismo dice que Cristo lo salvó como ejemplo de los que debían de ser salvos después, para que viéramos en él el ejemplo. ¿Y qué dice? Todo lo que para mí era ganancia, lo he perdido. No nada más el pecado, aunque es cierto, es todo pecado, no nada más las que no nos gustan, tiene que ser todo. Pero él dice, todo lo que aún era ganancia, lo sacrifiqué. El yo no nada más es el yo pecaminoso, es en todo aspecto. Yo tengo que morir para que Cristo pueda vivir. Y es la razón que la Biblia usa la crucificación como la metáfora de la manera que nos entregamos a Dios. Porque no crucificaban nada más un brazo o una pierna. Crucificaban al ser entero. Y nosotros necesitamos ser crucificados con Cristo enteramente. De otra manera no lo estamos haciendo. Entonces los pecados que sí nos gustan, como usted dice muy bien, las que obviamente no nos gustan, y todo lo demás, y toda la justicia, y todo lo que consideramos bueno, todo lo que creemos ganancia, todo tiene que ser crucificado. Tenemos que concluir con Isaías que aún nuestras justicias son inmundicia. Aún eso. Muy bien. Me gustó mucho eso, muy bueno. ¿Alguien más tiene algo que preguntar o de comentar? Sí. Bueno, cuando lo justificamos como, bueno, que alguien es muy borracho y así, dice, no, pues tiene una enfermedad. Entonces ahí no entiendo. Es posible que es, yo no niego nada de eso. Y es donde otra vez entro a lo que he estado diciendo varias veces, que el cristianismo es enfrentarse a la realidad, ¿sí? No ser simplísticos. Entonces, si alguien dice que la borrachera es enfermedad, ahora yo he hecho algo de estudio sobre el asunto, no estoy convencido aún si lo es o no lo es, pero no creo que, no me ofende. Si yo pudiera concluir de una forma, digamos, científica, que es una enfermedad, es un defecto, digamos, genético, que predispone a las personas al alcoholismo y otros no lo tienen, no tengo ningún problema con eso. ¿Sí? Porque el pecado es más profundo que eso. Y una persona puede decir, yo tengo una predisposición a algo, pero eso no quiere decir que lo tengo que hacer. ¿Cómo sé eso? Porque si yo hubiera crecido en una región del mundo donde no hay alcohol, no sería alcohólico. Aunque, y hay un ejemplo histórico muy bueno en esto. Los indígenas de las Américas no tenían, bueno, los de Norteamérica no tenían alcohol, yo no sé de aquí, pero Norteamérica no tenían alcohol hasta que llegaron los europeos. Pero los indígenas de Norteamérica tienen una predisposición muy fuerte para el alcoholismo. Tienen las estadísticas más altas de alcoholismo de cualquier grupo étnico, ¿sí? En Norteamérica. Pero nadie de ellos eran alcohólicos antes de tener la disponibilidad del alcohol. Entonces vivieron generaciones de vidas sin alcoholismo, porque no tenían la capacidad de tenerlo. Entonces, mi punto es que no nada más porque uno tiene predisposición significa que lo tiene que hacer. Sí. Ahora, ¿batallará más que el que no tiene esa predisposición? Claro que sí, pero todos tenemos batallas que otros no tienen. Unos tienen más predisposición de cáncer. Esa es la vida. Y ellos van a batallar más con cáncer que como George Burns, no sé si sabes quién es George Burns, pero era un comediante
judío americano que vivió hasta los 99 años de edad, y dice que el secreto de su larga vida era que fumaba 5 o 6 puros al día y tomaba toda una cosa de whisky por día. Entonces, tienes gente así y otra persona fuma un poco y luego sale con cáncer. ¿Sí? Y dices, pero al final de cuentas dices, sí, tú quizá la vida entre comillas no es justa, pero ¿quién escogió fumar? Y no puedes decir, porque otro lo hace y no le pasa nada, que decir que yo debo poder hacerlo y no me pasa nada. No funciona la vida de esta forma. Pero tenemos que ir más abajo y ver que a lo que Dios está comunicando con nosotros es más dentro de nuestras debilidades carnales. Él quiere tocar nuestro alma, nuestro espíritu. Y Él quiere hacer una nueva criatura de nosotros por llevar nuestras debilidades encima de Él. Y cuando nosotros nos crucificamos en Él, estamos poniendo todas nuestras debilidades en Él. Porque Él no dice, vayan y crucifícanse. Él dice, toma tu cruz y sigue en pos de mí. Tú vas a crucificarte, pero haciendo eso estás poniendo todas tus debilidades, todo eso que te es injusto la vida, todo lo estás poniendo sobre mí y yo en tu lugar lo estoy llevando. Y yo te voy a hacer una nueva criatura, todo una nueva creación, donde esas cosas ya no van a existir. Entonces tenemos que ser claro que cuando lo hablamos con el borracho, y nos gusta hablar pero ¿qué tal el adúltero que diga eso? Es que tengo una enfermedad. Ahora, a mí no me consta que no es enfermedad. ¿Por qué no? Si la borrachera es posible que también el adulterio, esa predisposición de no tener lealtad y otras cosas que forman eso. Pero ¿qué tal de él? ¿Excusa el adulterio? No. Pero dices, pero él en sí mismo no puede dejar. Probablemente no puede. Por eso necesita crucificar. No estamos hablando de que el borracho dentro de sí agarra valor y agarra voluntad y que use fuerza de voluntad y que ven. No estamos diciéndole eso. Estamos diciendo, ríndete, crucifícate, deja que Cristo obre en ti. Someterte a Dios para que Dios... Sí, sométete bajo la mano poderosa de Dios y Él los alzará. Exactamente, ensalzará, disculpa. Exactamente. Y cuando dices ese mensaje y luego personas aún dicen, ay, no, me suena muy mal eso. ¿Qué es lo que en realidad estamos diciendo? Están diciendo, no quiero dejar. Y es lo que estaba explicando ayer. Que yo he encontrado que cuando una persona cuando una persona resiste el mensaje del Evangelio, es porque tú básicamente les estás ofreciendo una pastilla que les puede quitar el deseo, pero no quieren quitar el deseo, quieren ese deseo y lo quieren mantener. Aunque les lastima, les duele, aunque se odian y todo, yo estoy de acuerdo, yo no creo que están, soy borracho. Se odian por hacerlo, pero muy a profundo. Si hubiera algo que se los pudiera sanar, no lo quisieran tomar. Hasta que se rinden sus voluntades a Dios. Y entonces empiezan a cambiar. Porque Cristo los cambia. Pero es la única manera. Eso es claro. ¿Sí? Es como los asesinos seriales que tienen una cierta condición genética, que no sienten nada si matan, hasta llegan a disfrutarlo, pero es una condición física. Sin embargo, no quiere decir que está bien matar, porque ellos no sienten feo. Sí. Ni que no tienen voluntad en el asunto, sí. Y que no pueden rendir su voluntad a Cristo y ser regenerados. Por ejemplo, precisamente hay un cristiano de YouTube que tiene un video cristiano en YouTube. Su testimonio es que él era psicópata, él era persona que no tiene sentimientos naturales de remordimiento, y él llegó a Cristo y se convirtió y ahora es ministro del Evangelio, muy bien conocido en YouTube,
se llama David Wood, creo. Tendría que buscarlo para estar seguro, pero creo que se llama David Wood. Es uno y él tiene un canal en YouTube y tiene un video de cómo él se convirtió a Cristo, siendo así. Entonces, pero esto tenemos que recordar en todos esos casos y muchas veces con estos pecados nosotros pensamos que es nada más porque les falta tener más fuerza de voluntad. Pero eso no es lo que a nadie le hace falta. Lo que les hace falta es rendir su voluntad a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. El Evangelio no es ejerce más fuerza de voluntad. El Evangelio es rinde tu voluntad a Cristo. ¿No tenías alguna pregunta, duda de anoche? ¿No? Nada. Lo peor que un borracho o adúltero o cualquier otro pecado puede decir es, yo puedo vencer esto. Eso es lo peor. Sí, así es. El momento que llegan al punto de que veras digan en toda honestidad y sinceridad a sí mismos, yo no puedo. Sí. Están ya en un punto donde Dios los puede ayudar, porque Dios no va a ayudar a los que se pueden ayudar. Ese es un dicho mexicano, pero no es cierto. Nosotros decimos, Dios, ayúdate que Dios te ayudará. Es lo opuesto de la verdad. Ríndete y Dios te ayudará. Mientras que tú dices, yo puedo, y estás jalando y tratando de salir del hoyo, Dios no ayuda. El día que tú nada más te dejas caer en el pozo y dices, no puedo. ¿Sí? Y puedes leer, por ejemplo, Job. Job es un buen ejemplo de esto. Job está peleando, luchando, argumentando. Cuando Job al final por fin dice, me arrepiento en polvo y ceniza, hiero mi muslo, sé que no puedo, inmediatamente es restaurado. Ya Dios puede hacer algo con él. Y es lo que Pablo dice. Yo tenía todo mi esfuerzo, todas mis ideas religiosas, todas estas cosas que yo tenía, y yo llegué al punto de decir, todo lo tengo por estiércol. Y quiero ser hallado no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios, que es por la fe. Y cuando Él hizo eso, Dios pudo operar en Él. ¿Sí? Sí, es un tipo de arrogancia, pero es muy promovida últimamente esa arrogancia porque nos hace sentir en control de las cosas. Es cierto, y al final de cuentas es volviendo a lo que le estaba diciendo aquí el hermano, que queremos estar en control de algo porque es donde aceptamos que somos reyes. Yo soy el rey. Y si yo tengo un solo esquinita de mi vida donde yo mantengo que soy rey de toda mi vida. Porque soy el que decido qué parte de mi vida es mía. Y eso me hace rey de todo. Esa es la sutileza de ese asunto. Dices, pero solo es un pedacito, solo es una cosita, no es nada. Pero esa cosita es emblemático, es simbólico de que soy rey de todo. El momento que rindo cada aspecto de mi vida y no queda nada que yo considero mío, estoy admitiendo ya en ese momento la realidad que yo no soy rey de nada. Entonces yo no necesito ser rey de cada aspecto de mi vida, en mi mente. Solo tengo que mantener una esquinita y eso me mantiene en el trono. Porque yo soy el que estoy decidiendo dónde Dios puede operar y no, dónde Dios puede entrar y no. Yo soy el que estoy detrás de la cortina jalando todas las cuerdas. Okay. Vamos a hablar hoy de la redención. La redención, por ejemplo, en Efesios 1:17 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, de acuerdo a las riquezas de su gracia, o conforme a las riquezas de su gracia. Si ustedes dicen, esos versículos suenan un poco raros, es porque están en inglés, y los estoy traduciendo en tiempo real. Entonces, por eso están un poco, dicen, eso suena un poco raro, es por eso. Lo siento, mis notas todos están en inglés. Entonces estoy traduciendo. Ok.
La historia del Éxodo es la narrativa o la, no sé cómo decir, arc narrative, ¿sabes cómo se dice? Arc narrative. La gran narrativa, quizá. ¿No? Bueno, si no entienden lo que estoy diciendo, nada más dime y voy a tratar de explicarlo. Pero imagínate, nosotros, ¿cómo lo diría? Voy a decir así. Culturas humanas funcionan no sobre verdades y hechos. Eso no es la manera que ninguna cultura funciona sobre eso. Y es la razón que el mundo moderno y postmoderno, el mundo científico, el mundo avanzado le llamamos, no tiene conexión al humano. Y es lo que encontramos. Si tú nada más piensas y examines, observes la gente que te rodea, quizá tu propia vida, encuentras pura desintegración. No hay una integración real entre las personas en sí mismas, las personas y el ambiente, las personas y el mundo, las personas y la historia pasada, los antepasados. Todo está desintegrado. Y por eso la pregunta más común hoy en día entre las generaciones más jóvenes es ¿quién soy? Porque están completamente desintegrados, ¿sí? Y la razón que están desintegrados es porque la visión científica es de hechos y verdades. Aunque se presumen mucho diciendo que son verdades, pero está bien. Hechos y verdades. Pero ninguna cultura existe sobre hechos y verdades. La cultura existe sobre narrativas. ¿Sí? Por ejemplo, México tiene una narrativa, tiene muchas, pero digamos la de la independencia. Y es algo que nos une. ¿Sí? El mundo tiene una narrativa, por ejemplo, la Navidad, porque vi una publicidad grande aquí en Pachuca que dice la Navidad nos une. Y tienen toda la razón, son cosas así que unen a la gente. No es un hecho, no es una verdad, no es una cosa científica que puedes medir y puedes pesar. Es una narrativa, es una historia que nos dice quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Como nación, como colonia, como familia, como individuo. Y lo que han perdido los jóvenes modernos es que ya no tienen una narrativa. Por lo menos no una muy convincente. Entonces no saben quién son, no saben de dónde vienen, han perdido toda conexión con lo antepasado. Creen que han sido engañados a pensar que salieron básicamente de la nada. Y no saben a dónde van. Ni saben quién son. No saben qué es su género a veces. No saben nada, están completamente confundidos, aunque están llenos de información. Tienen más información en la palma de sus manos que toda la humanidad pasada ha tenido en la historia. Y saben menos de sí mismos que nunca. No es nada fuera de lo común escuchar a un joven o una persona a una edad media decir: ¿quién soy? No sé quién soy. Estoy tratando de averiguar quién soy. No es nada excepcional encontrar eso. Pero no lo van a encontrar en hechos. Ese es el problema. Un científico no te puede decir quién eres. Y eso es lo que se han dado cuenta. El postmodernismo ha desmentido la idea de que otros te pueden decir quién eres. Entonces están completamente perdidos, porque no tienen una narrativa. Ahora, las generaciones pasadas nunca hubieran preguntado o dicho, no sé quién soy. Si le preguntas a un judío, ¿quién eres? Él hubiera dicho, pues yo soy David bin Gurion. Bin quiere decir hijo de. Lee el Nuevo Testamento. Tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. ¿Quién es Jesús? Según Mateo. Mateo es hijo de José, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de David. Ese es quien él es. Dices, ¿por qué en la Biblia hay tantas genealogías? Porque eso es como ellos sabían quiénes eran. De ahí vinimos. Por buenas o malas, es de donde venimos, y eso especifica o identifica quién somos.
Y ellos vivían en esa narrativa, eso gobernaba su forma de pensar. Y por eso cuando los discípulos y apóstoles en Hechos predican a judíos, Pablo lo hace, Esteban lo hizo igual, ellos llegan y empiezan a contar la historia. ¿Por qué? Porque la cultura de los judíos existía dentro de una narrativa. Mande. No, perdón, pensé que hiciste decir gentiles. Ya, Okay. Entonces, la narrativa mayor, aunque hay varias narrativas de los judíos, por ejemplo, pero la mayor, la más grande, la que está encima de todos, vamos a llamarlo la narrativa maestra del pueblo de Israel, es el Éxodo. Todo lo que son es basado en esa cosa, el Éxodo, que Dios los redimió, los sacó de Egipto y los hizo una nación. ¿Quiénes somos? Somos los que salieron de Egipto, pasamos por el Mar Rojo, pasamos por el desierto, pasamos por el Jordán y entramos a la tierra prometida bajo una mano redentora de Dios. Y esa es nuestra historia. Eso es Israel, ¿verdad? Y ellos vieron que la trayectoria, toda la historia nacional de su pueblo era una historia de redención. Amén. Y así lo contextualizaban. Y ellos vieron entonces que el pueblo de Israel era la luz de Dios hacia el mundo. Ellos veían, la nación de Israel es la luz de Dios. Dios está colocando a Israel no para ser aparte del mundo, sino para ser diferente del mundo. Y eso es algo que ellos perdieron a paso del tiempo. Llegaron a pensar que las leyes que tenían, que los distinguían, era para separarlos, para hacer división entre ellos y el mundo. Pero ese no era el propósito de estas leyes de alimentos, leyes de ropa, leyes de todo, tenían leyes de todo. No era para que ellos fueran aparte del mundo, sino para que ellos fueran diferentes del mundo. Porque no puedes ser luz en tinieblas si no dejas de ser tinieblas. ¿Sí? Y eso es difícil para nosotros los cristianos, de distinguir esta diferencia. Entre decir, no, yo no tengo nada que ver con el mundo porque yo soy cristiano y yo ni quiero hablar con ellos. Eso es aparte del mundo. O yo vivo en el mundo pero no como el mundo. Para que vean en mí una diferencia. ¿Sí? Es una diferencia muy sutil de manera de pensar que hace toda la diferencia del mundo. Uno, estamos nosotros como los judíos del Nuevo Testamento ya corrompidos, que están ellos presumiendo como el fariseo que sube al templo a orar y ve al publicano y dice que Dios te doy gracias que no soy como él. Entonces ellos vieron primeramente que son la luz de Dios en el mundo, o sea, han sido llamados a santidad, o sea, a ser distintos, vivir de una manera diferente del mundo, pero para alumbrar al mundo, para hacer luz al mundo y para ser la imagen de Dios proyectado hacia el mundo. Recuerdan cuando hablamos, si estuvieses ahí, hablamos que es la idolatría, que somos los hombres imagen de Dios. Pues Israel en especial fue hecho imagen de Dios. Y Dios quería proyectarse por medio de Israel hacia el mundo. Y que Israel volviera a reflejar la alabanza del mundo hacia Dios. Y por eso hay tantas profecías donde ellos imaginan todas las naciones del mundo subiendo a Jerusalén para alabar. ¿Por qué a Jerusalén? Porque por medio del pueblo de Israel iban a poder dirigir sus alabanzas a Dios. Y Dios iba a reflejar o proyectar, su imagen, su gloria hacia el mundo. Y eso no hace Israel inherentemente superior a los gentiles. Eso es, ellos sirven como ministros en esta capacidad. No es como si Israel es un pueblo superior y los demás no son. Pero Dios dice, yo voy a elegir un pueblo que van a servir de mí, que van a ser mis sacerdotes, mis mediadores, mis intercesores. Yo voy a proyectarme al mundo por medio de ellos y ellos van a dirigir la alabanza del mundo hacia Dios. Y esa es una tremenda responsabilidad. Y la idolatría de los israelitas
según Pablo, por ejemplo, en Romanos 2, y según los profetas del Antiguo Testamento, es que ellos no quisieron esa responsabilidad. Y Pablo habla de esto en Romanos 2, y luego lo vuelve a hablar, lo retoma otra vez en Romanos 10 y en Romanos 11, donde él empieza a hablar de cómo es que Israel, aunque fue elegido, no ha permanecido en fe. Y lo que él está diciendo ahí es que ellos, siendo escogidos como para ser esos mediadores entre el mundo y Dios, ellos no quisieron. Y abdicaron su lugar. Pero ellos al inicio sí vieron que ellos eran la imagen y la semejanza, la proyección de Dios hacia el mundo. Pero lo que vemos en la narrativa de Israel es que la esclavitud siempre llegó a estorbar estas cosas. Terminaban esclavizados, vez tras vez, tras vez, tras vez, porque nunca pudieron encontrar la razón que estaban siendo esclavizados. Y este ciclo vicioso de esclavitud y luego volver y intentar de nuevo y esclavitud, lo siguieron repitiendo, igual como el borracho de Proverbios, que se emborracha, se levanta todo golpeado y sin dinero, y ¿qué dice? Mañana volveré a buscarlo. Y así fueron, ciclo tras ciclo, porque nunca encontraron al profundo el problema, como hablamos al inicio. Nunca taladraron abajo y encontraron cuál es la razón que seguimos siendo esclavizados. Y esto llega a un punto sorprendente en el ministerio de Cristo, donde toda esta larga historia de esclavitud y este ciclo vicioso llegó a un punto donde fue confrontado por Jesús mismo. Porque llegaron con Cristo y Cristo dice, si el Hijo os hará libres, serán verdaderamente libres. En Juan, ¿verdad? Y ellos dicen, nunca hemos sido esclavos. Ahora, eso es una declaración tan absurda. Aparte de toda la historia grabada de constantes esclavitudes, nada más uno tenía que abrir los ojos en ese momento y mirar alrededor y decir, ¿pero qué son todos estos soldados romanos caminando por todos lados? ¿En qué mundo de fantasía estás viviendo? Y eso es nada más así una evidencia externa muy fácil. Pero Cristo les dice, el que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado es la libertad que esclaviza. El pecado es la libertad que esclaviza. Ese es lo que Satanás te dice. Satanás te dice, tú puedes ser como Dios. Tú puedes hacerlo porque eres libre. Mira, hazlo y esa es la máxima libertad. La máxima libertad es hacer lo que Dios prohíbe. Porque no hay mayor libertad que ir en contra de una regla. ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo, qué bien que soy persona libre, soy libre, me puedo parar en todos los semáforos rojos? ¿Puedo siempre manejar exactamente el límite de velocidad y nunca exceder? ¿Puedo pagar todos mis impuestos a tiempo? ¿Qué? ¡Aire libre! No, ¿cómo asociamos la libertad? Con violar leyes. Soy libre. Me subo en mi moto, me salgo a la carretera y a 200 kilómetros por hora, aire libre, respiro como libre. Asociamos la libertad con el pecado, porque es la máxima libertad, es cierto, lo es. Pero el momento que lo tomas, eres esclavo. Entonces el pecado es la libertad que esclaviza. El otro lado del asunto es que Jesús es el amo que libera. Amén. Entonces, tomas la libertad porque representa el pecado, porque representa la máxima libertad, terminas esclavo. Y es lo que los judíos estaban haciendo. Dicen, ¿por qué siempre terminamos esclavizados? Si estamos tomando la libertad, porque la libertad esclaviza. Pero si tomas la servidumbre, si haces lo que Jesús dijo, si tomas sobre ti mi yugo, vas a ser libre.
Es la paradoja. La Biblia está llena de paradojas, de estas cosas subversivas, donde parece una manera y es lo opuesto. No. Ok, pensaba que a lo mejor lo dije mal. Y especialmente los evangelios, digo el Nuevo Testamento, y en particular la vida de Cristo es así, lleno de paradojas. Es increíble la cantidad de estos que son, pero esta es una de ellas. Mientras que buscas la libertad, vas a ser esclavo. El momento que aceptas la esclavitud de Cristo, serás libre. Muy interesante. Dicen, entonces, si acepto la esclavitud de Cristo, entonces puedo manejar mi moto 200 kilómetros por hora en la autopista. No, porque ya estás esclavizándote otra vez. La esclavitud de Cristo es libertad de hacer su voluntad, Amén. la cual no podías hacer. Y dices, ay, yo no quiero eso. Ahora llegamos otra vez a la voluntad. El día que sacrificas tu voluntad, Dios va a obrar en ti el querer y el hacer. Amén. Su buena voluntad. Y lo vas a hacer de gusto. Y va a decir, tú obedeces a Dios porque Él te obliga. Va a decir, a mí no me obliga. Soy libre. Yo hago porque quiero. Es como cuando en el matrimonio, el matrimonio opera sobre el principio de verdadero amor. Y dices, en ese matrimonio lo ven las personas de fuera que no entienden, que no han experimentado lo que es el verdadero amor, y dicen al hombre, ay, ¿cómo te tiene tu vieja saliendo tan de madrugada a trabajar, y ahí trabajando, y luego vienes y nada más, y ni vas a salir con los cuates a tomar, y nada más pones el dinero ahí para que lo gaste ella en cosas de la casa, y qué pasa? Y dices, él dice, su libertad. ¿De dónde me conoces, Señor? Pero el hombre que entiende el verdadero amor dice, a mí no me obliga eso mi esposa. Yo lo hago porque quiero. Eso no es obligación. Yo llego a la casa porque quiero. Es donde yo quiero estar. ¿Por qué quiero ir a una cantina asquerosa, apestosa, con personas que están ahí con la baba? ¡Cuate! ¡Viva! ¿Por qué quiero eso? Yo quiero ir a la casa con una mujer que me ama, que tiene un cuerpo suavecita, que se va a ir a la cama conmigo. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero todo eso. Yo lo hago de voluntad. Y luego dicen a la mujer, ay, pobrecita, víctima de la patriarcado. Patriarcado, pobre, mírala ahí, lavando ropa, lavando trastes, mira, limpiando los mocos de los niños. ¿Y por qué? Mira, líbrate, mujer. Y una mujer que entiende lo que es familia y lo que entiende lo que es verdadero amor, dice, esto lo escogí. Amén. Así es. Yo hago esto porque quiero. Mira, a mí me está obligando nada. Así es. Esta es la libertad que encontramos en Cristo. Cuando nos sometemos a Él como amo, como Señor, como Rey, Él nos libera. Amén. El Antiguo Testamento hace una promesa dentro de ese contexto de esta narrativa que apenas hablé. Y la promesa es que Moisés dijo que Dios iba a levantar otro redentor como Él, pero mayor. Y Él iba a venir y Él iba a librar a la nación, pero de una forma definitiva, de una forma absoluta. Moisés no les dio libertad. Ese es el punto de Cristo. Dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos, Moisés nos hizo libres. Y Cristo dice, Moisés no nos hizo libres. Sí. Él nos dio pan, Él no les dio el pan verdadero. Pero viene alguien que les va a hacer verdaderamente libres, un nuevo Moisés. Amén. Que les va a hacer verdaderamente libres. Les va a venir un nuevo Moisés que les va a dar verdadero pan del cielo. Amén. Va a venir. Y esa es la promesa. Entonces, cuando pensamos en el Antiguo Testamento, ¿y cuál es la narrativa? Esa es. La narrativa del Antiguo Testamento es el Éxodo, pero no el Éxodo viendo para atrás. Y ese es el problema que los judíos tuvieron. Es la razón que cayeron en la fe. Es porque estaban buscándolo atrás y en los símbolos y en los iconos que eran para dirigir su vista hacia el frente, mantenieron viendo para atrás. N.T. Wright,
Él tiene un libro que se llama Letreros Rotos, yo creo que se llamaría en español, Broken Signposts. Y él expresa esto, donde explica que todas las cosas que tenemos en el Antiguo Testamento, todas las cosas que hay en esto, son como letreros en el camino a algún destino. Entonces imagínate que tú vas a ir de aquí a Laredo. Pues tú vas a encontrar letreros que dicen Laredo para acá, Laredo, tantos kilómetros, y así están. Imagina si tú estás tratando y tú ves que hay un montón de gente que están ahí parados, así, enfrente del letrero, nada más mirándolo. Y dices, ¿qué hacen? No, es que vamos a Laredo. ¿Pero qué están haciendo ahí? Pues mira, ahí dice Laredo. Ya llegamos. Así están los judíos, o eran los judíos, viendo el templo, viendo el tabernáculo, viendo la ley, viendo las comidas, todas esas cosas que tenían, eran letreros señalando a algo por delante. Y en vez de ver el letrero y decir, mira, indica para acá, vamos para allá, estaban todos quedando, mirando los letreros hacia atrás, especialmente el templo. Sí. El templo era el gran letrero. Cristo mismo habla de esto, que este templo representaba algo muy importante, lo hablamos el domingo. El templo es el lugar donde Dios interactúa, conectaba con el mundo. Ahí es donde pasa ese... Imagina si tienes, como dije antes, un espejo en ángulo para que la luz puede bajar y salir aquí, puede regresar y reflejar para arriba. Así era el templo. El templo se llenó de la gloria de Dios. Si tú querías encontrar a Dios, tenías que ir al templo, porque es donde Dios conectaba con el mundo, por medio del templo y por medio de los sacerdotes en ese templo, en medio de esa ciudad. Por eso la mujer samaritana dijo, ustedes dicen que Dios tiene que ser adorado en Jerusalén. Y Cristo dijo, era así, así es. Antes era así, pero luego dice, pero ya no es así. ¿Por qué? Porque ese templo era solamente una señal, dirigiendo hacia el verdadero templo. Dios iba a mandar un verdadero templo. Ahora, el día de hoy es cuando los verdaderos oradores oran a Dios en espíritu y en verdad. Así es. Así es. Ya no es ese edificio, pero sí hay un templo. Sí hay un templo. Cristo dijo, destruye este templo y en 3 días lo voy a volver a edificar. Y Él no estaba hablando de ese edificio. Estaba hablando de su propio cuerpo. Él es el templo. No hay mejor o más claro enunciación de esto que Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 es precisamente lo que Juan está pintando. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vino y habitó entre nosotros. Ahí donde dice que habitó entre nosotros, esa palabra en griego es tabernaculó. Esa no es una palabra real en español, por eso no es traducido así. Pero literalmente es la misma palabra que usa ahí, que usa para el tabernáculo. El cuerpo de Cristo fue el templo de Dios, que bajó del cielo, la que todos esperaban, con más gloria que el templo. Y fue lleno de gloria de verdad, igual como el templo, como un símbolo lo fue. El cuerpo de Cristo fue lleno de gloria. Dios, cuando Él llenó el cuerpo de Cristo con gloria, estaba manifestando, este es el verdadero templo. En Cristo es donde la humanidad va a poder conectar con Dios ahora. Amén. Pero los judíos estaban viendo el señalamiento de atrás y lo perdieron. En Isaías 43, 18 dice que no debemos recordar las cosas pasadas ni considerar las cosas viejas, porque yo hago una cosa nueva y voy a traer una cosa nueva que nunca han conocido. Y en el camino del desierto, y que voy a hacer un camino en el desierto y voy a dar ríos en el desierto, más o menos, es parafraseado.
tendrían que tenerlo. Pero Isaías 43, 18 y 19. ¿Qué es lo que Dios está prometiendo? Donde no había nada, voy a traer algo completamente nuevo. Él les está diciendo, no, las cosas que han ustedes tenido siempre, esas van a ser quitadas. No voy a usar esas cosas. No voy a estar en el templo. No voy a llegar y sentarme sobre el asiento de misericordia. Todo eso ya no. Puede ser algo completamente nuevo en un lugar nuevo. En el desierto. No sobre el monte de Sinaí. No sobre el monte de Jerusalén. No sobre el monte de la mujer samaritana. Yo voy a hacerlo en un lugar donde nunca había hecho nada, donde nadie nunca esperaba nada que iba a pasar. Yo creo que los cristianos evangélicos que están viendo ahí donde está la mezquita de Jerusalén, esa, y están pensando a ver cuándo se va a construir ese templo y es el regreso del Señor, están viendo el lugar completamente equivocado. Y unos dicen, bueno, entonces, ¿en qué lugar es? No es geográfico. El templo de Dios es Jesucristo. Amén. Por eso dice que Él es el único mediador. Ahí es el único lugar donde podemos encontrar a Dios, es en Cristo. Entonces Jesús es el Redentor prometido. Y su rol o su papel es ser salvador al patrón de Moisés. Igual como Moisés vino y sacó a la gente y los redimió y los sacó de esclavitud, Cristo vino para hacer lo mismo. Vino para sacarlos de la esclavitud, sacar a las personas, a su pueblo. Entonces Él va a redimir. Ahora, el error de Israel era pensar que esta redención era estrictamente físico. Entonces, cuando Cristo dice, yo soy el Mesías, ellos quieren saber cuándo vas a limpiar a Jerusalén de estos malditos romanos. Pero es porque creían que la redención era física. Estaban equivocados. Pero el error de muchos evangélicos es que creen que es solamente espiritual. Que no hay una redención física. Que básicamente el cuerpo es nada más algo que tenemos que arrastrarlo con nosotros hasta que por fin nos arrebata Dios y lo dejamos atrás y podemos ya ser nada más espíritus libres. Y solamente espiritual. Y también están equivocados. La verdadera redención que Dios habla es espiritual y físico. Todo completo. En la creación que Dios hizo, le gusta. A Dios le gusta la creación. Lee Génesis 1. Él cada vez que hace algo, casi cada vez que hace algo, dice, es bueno. En gran manera es bueno hasta el final. Le gusta a Dios la creación. Él no tiene ninguna intención de destruir la creación. Dios no tiene una guerra con su creación. La creación, dice Pablo, está gimiendo, esperando la redención, anticipando la redención. Y esa redención física va a venir como un producto, un efecto a la redención espiritual que está en obra en este momento. Pero Dios en este momento también está redimiendo lo físico. Los dos están pasando en este momento. Dios no nada más quiere salvar tu espíritu. Él quiere redimirte en todo aspecto. Tú ahorita en este cuarto, Él te quiere redimir en todo aspecto. Él quiere redimir tu matrimonio, Él quiere redimir tu carrera, Él quiere redimir tus habilidades, tus finanzas. Dios quiere redimir cada aspecto de tu vida ahorita. Inclusive tu espíritu primero, pero todo. Y Dios quiere redimir la vida, las carreras, las finanzas, las familias, de todos los que nos rodean. Esta idea de que si nada más podemos hacer que la gente cree en el Evangelio y se van a salvar el Espíritu, ya si son malos con el dinero, si son malos con la carrera, si su matrimonio no es bueno, si no saben cómo ser buenos esposos o buenas esposas, no importa, con tal que se salven, es lo único que de veras importa. Eso no es cierto. Lee Efesios. ¿Dónde podemos sacar esa idea en Efesios?
En Efesios Pablo dice a los cristianos que Él está orando por ellos, que Dios les dé increíble sabiduría, increíble poder, para que ellos puedan, ¿qué? Ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos ciudadanos, buenos amos, buenos esclavos. Porque Dios quiere redimir todo aspecto de la vida. Y los cristianos evangélicos necesitamos tener un evangelio más completo que nada más una redención espiritual. Eso no es para menguar el espiritual. Porque sin el espíritu ninguna libertad física vale. Ese es el ejemplo o la lección de Israel, que querían ellos liberación física, no espiritual. Sin el espiritual, Cristo dice, no hay libertad. Pero si hay libertad en el espiritual, hay verdadera libertad, que quiere decir que hay libertad física. No podemos decir que tenemos libertad espiritual y no física y decir que es verdadera. Cristo vino para hacernos verdaderamente libres. Amén. Y lo que completamente le explotó el cerebro al imperio romano era tener a a cristianos, este grupito de personas que parecían nada, viviendo como si fueran de otra dimensión. Déjame darte un ejemplo de lo que estoy hablando. Pablo en Efesios dice a los esposos, hombres y mujeres, él dice, someteos los unos a los otros. Ahora nos gusta mucho el siguiente versículo que dice, y la mujer sométese a su marido. Y hay que hablar de eso también un día. Pero antes de decir eso, dice que deben someterse los unos a los otros. Imagínate si eres un ciudadano o un residente en el Imperio Romano, o un ciudadano, peor. Y tienes tienes tu vecino, se conocen muy bien porque las casas son pequeñísimas, están conectadas con ventanas, no hay vidrios en las ventanas, no hay privacidad para nada. Como dijimos el domingo, todos van al mismo baño público, se sienten lado a lado haciendo del baño, no hay privacidad. Y la idea, ahorita tú dices, hay asco, pero si nunca lo pensaste, ¿sí? Para ti eso es nada más normal. Y tú los ves de repente un día, y este hombre y mujer ya no están viviendo como los demás. Ya no es el hombre que es el patriarca y él está matando a sus hijos y está ahí diciéndole a la mujer que tú perteneces a mí, y la mujer está tramando detrás de su espalda, porque la manera, déjame poner Efesios un poco en contexto, voy a tratar de ser muy breve, pero el hombre, cabeza de hogar, ¿sí? Él obtenía su estatus por el respeto que su hogar le daba. Y su hogar eran su esposa, sus hijos, sus esclavos, sus clientes, todas aquellas personas que dependían de él económicamente eran su hogar, su casa. Y cuando la casa le rendían respeto, es como él subía en estatus en el pueblo, y es como él incrementaba. ¿Sí? Políticamente, económicamente, es como así es. Entonces, si tú querías, como esclavo, o como esposa, o como hijo, si tú querías lastimar al papá de familia, nada más no respeto. No tenerle respeto. Es lo único que tienes que hacer. Porque luego lo ven los demás, y es como cuando animales ven a uno herido. Si ellos ven que la esposa le falta el respeto, ya todos saben, él no es de respeto. Y como es una cultura de honor y vergüenza, honor y pena, inmediatamente esta persona ha sido categorizada y ha perdido. Y cuando hay cualquier cosa de que se trata de política, economía, cosas así, ya perdiste. Por eso Pablo dice a los que están en esa posición que es tradicionalmente subserviente, les dice que no deben faltar el respeto. Déles la honra. ¿Okay? Él les está diciendo, no importa cómo es ellos, tú hónralos.
No les faltes el respeto, para que no pierdan respeto. Ahora eso suena normal, pero les dice a los que están en autoridad que deben tratar a sus supuestos subservientes como iguales. Entonces imagina ver una familia así, donde el esposo no está comportándose como aquel que exige respeto, sino está sirviendo a la esposa. Pero ella, en vez de tomar eso como debilidad y odiarlo, porque no es como los demás hombres de la nación, y créeme, si tú vives en medio, digamos, como en México llamaríamos en medio de unos machos, y tu esposo está lavando trastes, como que da un poco de pena. Pero en vez de faltarle respeto, ella le está dando más respeto que la mujer que tiene un tirano de esposo. Y los vecinos están viendo eso diciendo, no entendemos. Por la acción de él, ella debe estar odiándolo y hasta yéndose con otro. Porque tiene un hombre que no es hombre. Pero por la reacción de ella, él debe estar matándola y consiguiéndose una nueva. Pero no están haciendo eso. Y no entienden por qué. Y luego los que tienen esclavos están sirviendo a los esclavos, se sienten y hasta a veces se levanta el amo y les da de comer. Vimos en su simposio, en su reunión, estaban todos y los esclavos estaban sentados en la mesa. Y luego el amo de la casa pasó y les dio de comer. Esos esclavos se van a rebelar, se van a hacer rebeldes y hasta van a matar a los amos en la noche. Pero luego vimos y hasta trabajan más duro que los esclavos que los tratan mal. No entendemos qué está pasando aquí. Esa es la redención que Cristo vino a hacer. Una redención total. No nada más espiritual, pero física también. Ok, vamos a brincar mucho de esto por tiempo. Ok. Yo creo que eso básicamente es lo que les quería decir. Hay algunos otros puntos, pero estamos ya algo tiempo. El punto que les estoy tratando de decir, entonces, déjenme tratar de llegar a una conclusión en lo que hemos hablado. Los evangélicos de nuestra raza, digamos ya algo así, de nuestra marca. ¿Qué raza? Y ahorita van a ver. De los evangélicos de nuestra marca, muchos evangélicos han llegado a creer que de alguna forma es de menosprecio lo físico. Y vemos el evangelio nada más como un mensaje espiritual que da una salvación espiritual y que todo lo que es físico sí debe estar alineado, debemos ser un buen testimonio, pero todo es en servicio a que un fin espiritual. Y ese no es el mensaje del evangelio, no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es el mensaje de un éxodo, de una redención total. ¿Recuerdan cómo era el éxodo? Cada vez el faraón les ofrecía una redención parcial. Pueden ir, pero no lleven esto. Pueden ir, pero dejan aquello. Y cada vez Moisés rechazaba redención parcial. Tenía que ser total. Todos. Nos vamos a ir todos. Todas las personas, con todas las cosas, y no vamos a dejar nada. De hecho, vamos hasta pedir prestado y llevar de más. Pero nada va a quedar atrás. Todo se va a ir. Ese es el mensaje que los judíos entendían. Es el mensaje que tenemos que entender los cristianos. Cristo no vino para hacer una redención parcial. Él vino para redimir cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, como cristianos, cuando vemos el mundo que nos rodea, vemos nuestras vidas, vemos nuestras colonias, vemos nuestra ciudad, y vemos que no todas las cosas aún son redimidas.
No podemos pensar, pues nada de eso importa. No importa que hay personas que están acostadas en el piso en el hospital general en el frío. No importa, porque lo único que importa es si van a ir al cielo o no. Esa no es la manera cristiana de ver el mundo. La manera cristiana de ver el mundo es decir, sí importa que sean salvos, pero no es lo único que importa. Es lo más importante, pero no es lo único importante. No es lo único importante que el que no tiene comida oye el Evangelio. También necesita comer. No nada más importa que la vecina que está en rencillas con su esposo escuche el Evangelio. Es importante que ese matrimonio sea restaurado. Y no nada más para un testimonio del Evangelio, para volver a predicar el Evangelio como un fin. Como una estrategia. Como una estrategia. Muchas veces decimos, pues queremos poner las cosas bien en la vida como estrategia de predicar el Evangelio. No es estrategia. Dios quiere redimir toda la vida. Dios quiere redimir toda la vida. Hay un predicador, un pastor en Idaho, se llama Douglas Wilson, presbiteriano. La lema de su iglesia es todo Cristo, para toda la vida, para todo el mundo. Todo Cristo, para toda la vida, para todo el mundo. Esa es muy buena manera de decirlo. Timothy Keller, que fue un pastor en Manhattan, Nueva York, uno de mis favoritos. En mi opinión, es el mejor predicador que ha habido en los últimos 100 años, fácil, quizá más. Él siempre decía, su lema era, el Evangelio cambia todo. El Evangelio cambia todo. Y nosotros necesitamos regresar a un Evangelio que cambia todo. Amén. A un Evangelio que se trata de que es todo Cristo para toda la vida y para todo el mundo. Tenemos que regresar a una redención que no es tan angosta, que nada más es espiritual. Es un verdadero éxodo donde nada queda atrás. Como Pablo lo dijo, que Dios nos guarde enteros, cuerpo, alma y espíritu. Todo el ser, todo lo que nos rodea. Dios está redimiendo todo, arte, arquitectura, ciencia, tecnología, familias, todo. Debemos ver que Cristo quiere ser rey de todo, porque otra vez, repito, si Cristo no es rey de todo, no es rey de nada. Si Cristo no es rey de todo, no es rey de nada. Y el cristiano debemos ser como los de Éfeso que Pablo está escribiendo, que vivimos en una realidad alternativa. Es lo que hacemos. Es lo que hicieron los judíos en el Éxodo. Ellos vivieron en una realidad alternativa. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo. En nuestra realidad alternativa es que Cristo es rey y es rey de todos, no nada más de los cristianos. Él es rey de nuestros vecinos. Él es rey de nuestros gobernadores. Y ellos pueden fingir que no, y nosotros vamos a aportar como que así es la cosa. Cristo es rey de todo. Y tú quizá piensas, nadie nos va a hacer caso. ¿Eso cómo cambia nada? No cambia nada. Lee la historia. Un grupito de 300 personas, al trapazo de 300 años, conquistaron el imperio romano sin levantar un arma. ¿Qué hicieron? Ellos vivieron sus vidas como si Cristo es rey de todo. Parecía que no estaban logrando nada. Es como estos videos y esos memes en el internet donde los japoneses tienen una gota de agua con una piedra. Y tú pensarías, una gota de agua no hace nada a una piedra, es cierto. Pero miles de millones de gotas de agua completamente deshacen la piedra. Tú y yo no vamos a lograr nada especial. Somos un grupito de 15, 20 personas. No vamos a tener ningún efecto, tú y yo. Pero Cristo, siendo rey de todo, al paso del tiempo, cambia todo. Amén. En maneras que tú y yo no podemos imaginar y no podemos tomar crédito por ello. Lo único que nos toca a nosotros hacer es vivir la realidad que Cristo es rey de todo. Cristo es rey del hospital general.
Cristo es rey en mi trabajo, Cristo es rey en mi escuela, Cristo es rey en mi hogar. Ese es el mensaje de Efesios. Cada vez en Efesios que Pablo le habla con una parte de la ciudadanía, hombres, mujeres, esposos, esposas, niños, padres, amos, siervos, ciudadanos, gobernadores, cada vez que él habla con uno, siempre termina con la misma exhortación, como al Señor. Él está diciendo, pon a Cristo rey, mujeres, pon a Cristo rey, hombres, pon a Cristo como rey, niños, pon a Cristo como rey, padres, siervos, esclavos, libres, amos, todos, pon a Cristo rey. Esa es la exhortación. Y cuando hacemos que Cristo sea rey, lo que estamos haciendo es sometiéndonos a esa realidad y viviendo como si es cierto. Porque es cierto. No es fantasía. La fantasía es los del mundo que dicen que Cristo no es rey. Sí, así es. Esa es la fantasía. La realidad es que Cristo es rey. Y los cristianos, el cristianismo, como les he dicho repetidamente, ¿qué es? Es confrontar la realidad. Sí. Eso es cristianismo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Eso genera cambios muy dramáticos en la forma que aprendimos. Sí. O sea, por ejemplo, yo recuerdo muchas enseñanzas acerca de ayudar a gente y la actitud era nunca ayudamos, solo damos el evangelio. Hey. Pero es cierto, o sea, hay versículos que te están taladrando y diciendo al que te pide dale. Sí. Y o sea, sí era un conflicto Sí. por años con muchos, y yo creo que todavía muchos de nuestros grupos están en esa misma posición. Sí lo están. Y no nada más nuestros grupos. Esto es muy común entre el evangelismo, entre los evangélicos. Esta idea. Y vamos a hablar más de esto mañana y más después en esta semana. Vamos a meternos más en esto. Mañana vamos a hablar del cielo. Y si les ofendió este mensaje, no han oído nada. No he oído el que ofende. Sí, ese fue una manera El suavecito suave. para introducir la ofensa de mañana. No se cree, estoy bromeando. Pero sí, vamos a hablar de esto más, hablando mañana del tema del cielo. Pero toda la semana, si ustedes empiezan a pensar de lo que he estado diciendo, estoy dándole vuelta a esta misma idea. Todo ese es el tema de esta idea. Y que la idea que yo tuve, y sospecho, obviamente no dice él, y yo sospecho muchos demás, no voy a hablar por nadie, pero la idea que yo tuve de que no voy a dar nada más que el evangelio, simplemente no es bíblico. No es bíblico. Y no es que los cristianos se trata de que seamos muy sentimentales. Es que cuando ves a alguien hecho a la imagen y semejanza de Dios, sin comida, sin cobija, sin cama, ese no es el mundo que Dios imaginó tener. Ahora, no siempre somos capaces de dar la ayuda necesaria, pero muchas veces lo somos y decimos, no lo voy a hacer porque de alguna manera estoy haciendo mal al evangelio. Eso es absurdo. Y esto no se trata, y quiero ser muy claro en esto no se trata de decir, bueno, vamos a darle al necesitado algo para que luego nos escuche el evangelio. No se trata de eso. Esta no es una estrategia. Es ver algo así y decir, eso no es el mundo que Dios quiso hacer. Y yo soy su embajador, enviado para corregir estas cosas en lo que yo puedo. Cuando los cristianos de los primeros siglos veían a los romanos abortar y exponer a sus hijos, ellos decían, esto no es lo que Dios quiere. Este no es el mundo que Dios hizo. Y ellos adoptaban esos niños. Ellos no iban y marchaban porque eso no hubiera servido para nada. Los romanos no tenían ningún problema, nada más matar a cualquier que causaba problemas. Ellos hicieron algo mejor. Ellos fueron a los basureros, encontraron a los niños expuestos. Por los que no saben, exposición de niños es que si no quieres a un niño, no lo matas, nada más lo dejas en el que los dioses decidan su destino, que
que los dioses deciden su destino. Si se muere es porque Dios lo hizo. Los dioses lo hicieron, yo no. Yo lo dejé muchas veces, pero sigue regresando. Y entonces eso es exposición de los niños. Los cristianos, ellos iban y los buscaban, y los tomaban, y los criaban. Como sus hijos personales, no como esclavos. Y eso fue completamente loco para todos los que veían. Porque habían romanos que iban y buscaban a esos niños para tenerlos de esclavos sexuales. Pero no los cristianos. Ellos les daban heredad. Los tomaban como hijos. ¿Sabes que en una familia romana no todos los hijos eran herederos? Eso ayuda mucho a entender Efesios, si sabes ese pequeño historia o ese pequeño punto histórico. El hecho de que tú naciste de un papá no quiere decir que tú eres heredero. Un hombre podría tener, digamos, 10 hijos y 6 o 7 de ellos los pone en esclavitud. Y a uno de ellos les da una heredad, o quizá ninguno. Y le da la heredad a alguien que ni es su hijo. Es muy común. Por eso cuando tú lees ahí, dice que nosotros en Efesios dice que hemos recibido herencia con los santos. Y tú dices, claro, si eres hijo de Dios, tienes herencia. Es porque no entiendes la historia en la cultura en la cual está escribiendo. Ser hijo no significaba nada. Heredero era todo. Eso era todo. Heredero quiere decir que había sido recibido como digno. Entonces cuando Pablo dice que hemos recibido herencia con los santos de luz, está diciendo mucho más que decir somos adoptados hijos. Es mucho mayor. O sea, eso bueno, no sobre esto, sino lo anterior, acerca de las ayudas. Esto también nos tiene que poner en una posición de juzgar cada caso en particular. Y este juicio tiene que ser individual. O sea, cada uno tiene que ver la situación, juzgarla y decidir qué voy a hacer en este caso. Por ejemplo, es cierto que hay gente en el hospital que están allí por la necesidad, pero hay gente que está yendo ahí al hospital por el provecho. Entonces, por ejemplo, hay algunos que han llegado y dicen, dame dinero. Y a algunos de ellos yo les digo, no te voy a dar. Sí. La razón no es porque no está padeciendo una necesidad, sino que su necesidad muchas veces sí es voluntaria. O sea, no quiere trabajar. Entonces, a esto, en lo personal, yo tomo una decisión sobre él, pero yo veo la otra necesidad y puedo, quizá están en la misma condición económica y tomar una decisión completamente diferente hacia otra persona. Sí, exactamente, yo estoy de acuerdo en eso. Nada más lo único que yo diría a eso es dos cosas. Uno es que tenemos que tener mucho cuidado de no ser jueces de malos pensamientos. Y es una de las cosas que se han hecho y han demostrado, por ejemplo, en estudios, que las personas que quieren ser caritativos tienen una tendencia de solo querer dar a los que son dignos de recibirlo. ¿Dignos por qué? Dignos porque son realmente necesitados y hacen diferencia de esa forma. Entonces queremos tener cuidado de que no estamos haciendo eso demasiado. ¿Sí? Hay personas que son con men. Extorsionadores. Extorsionadores. Más o menos, sí, son engañadores. ¿Sí? Hay otros que puedes ver en ellos que hay razones de voluntad por la cual están en su situación. Pero la verdad es que yo puedo encontrar esas razones en todas las personas. O sea, si yo me pongo a examinar por qué eres pobre, por qué eres necesitado, al final de cuentas siempre es la voluntad. Sí. Siempre. ¿Qué decisión tomaste cuando tuviste 8 años? Sí. Te agarraste ahí del tiner y tú decidiste, lo mereces todo lo que te está pasando. Entonces, no estoy negando, no estoy contradiciendo, pero estoy diciendo que debemos tener muchísimo cuidado,
Porque si nos ponemos a ver quién es digno, quién no es digno, nadie es digno. Al final de cuentas, nadie es digno. Entonces necesitamos, si hay duda, hay que errar en ser misericordiosos, no de gran discernimiento. Hay ese temor de que queremos nosotros no parecer tontos, que nos dejamos engañar. Y tener cuidado que lo que cuando hacemos ese discernimiento, que yo estoy de acuerdo que hay que hacer, es por de veras querer enfocar los recursos donde son de más ayuda, donde hacen mayor beneficio, ¿sí? Y no que yo tenga temor de que me den, mira ese bobo que anda dando dinero y ni sabe que le está engañando. Yo me acuerdo mucho de mi abuelo en esto. Mi abuelo, en mi opinión, era ejemplar en esto. Y él daba ayuda. Yo nunca le vi negar a nadie nada. Nunca. No en una manera, o sea, si le llegara a decir, dame $1,000,000, no lo hubiera hecho, pero hubiera dicho, ¿tienes hambre? Déjame darte para comer. Pasa a la casa, déjame alimentarte. O sea, él no iba a dar cosas irrazonables, pero dentro de su capacidad, yo nunca le vi negar, nunca, a nadie nada. Si viene alguien, obviamente, buscando dinero para comprar vino, y dice, dame algo para comer, dice, sí, venga, yo voy a sentarle y darle un taco. Y muchas veces, yo no quiero un taco. Pero si tuvo hambre, sentó y comió un taco. Sí, yo lo vi más veces que yo puedo enumerar o recordar de mi abuelo. Y mucha gente pensaba en él, qué absurdo, qué tonto, pero él lo hizo toda su vida. Y yo pienso que necesitamos tener más ese modelo. Y él usó discernimiento, pero con discernimiento siempre errando el lado de misericordia. ¿Sí? Y tenemos que ver que aun cuando es gente que está usando maña, no debemos tener en poco el poder del amor. Al final de cuentas, lo que va a manifestar que somos de Cristo no es nuestro discernimiento. No van a decir, mira, esa gente nunca le engañan. Saben a quién ayudar y quién no, y son bien vivos, nunca les engañas, obviamente son de Dios. Es nuestro amor. Entonces vamos a tener amor como la prioridad y el discernimiento como el siervo al amor, y no al revés. Es lo que yo diría. Y eso para mí es muy difícil, porque yo soy el opuesto de mi abuelo. Yo no puedo recordar la vez que he ayudado a alguien. Mi respuesta es, la mejor palabra en cualquier idioma, en todo el mundo, es no. No. Mi primera respuesta a mis hijos siempre fue no. No importa lo que preguntan, no. Porque si luego dicen, bueno, pues ya ves, de veras no lo quisieron, que rueguen, y luego quizás sí. Pero primera respuesta siempre no. Papá, no, ni tenían que terminar de hablar, no. Entonces, ¿te tocó un papá diferente a ti? Muy cierto, bueno, con tantos años ministrando lo que dijo Noé, y pues, como dijiste tú, a nuestra vergüenza, o sea, que enseñamos esa manera, no damos ropa, no damos nada, no damos solo el evangelio. Y como dices, o sea, no es lo que... Sí, y yo entiendo el por qué a los que tienen esta idea lo tienen. Sí lo entiendo, porque yo lo tuve, entonces yo entiendo la cosa. Y le dices es que no queremos ser los que les están comprando la fe. Sí. Pero solamente es eso si lo estamos usando de estrategia. Claro. Si la única manera que puedes ser ayudado, yo no estoy hablando, el dinero es fácil, pero yo estoy hablando más que nada, ¿qué tal tiempo? ¿Sabes que tu vecina está batallando mucho? Ve y dile, mira, si tú necesitas salir a trabajar, trae tus hijos, yo te los cuido. Para que tú puedas ir a trabajar. Yo estoy en la casa, yo te cuido a tus hijos. Y no como una estrategia para indoctrinarlos cuando ella no está. Sí. El extremo de la cosa es del ejemplo que tuvimos en San Luis.
hay un grupo gringos vino y ellos levantó una congregación rápido. Y si tú vengas a la reunión 2 veces te enseñamos inglés. Si tú vienes las 2 reuniones te enseño cómo tocar la guitarra. Y nos dio muchos beneficios, como coser, coser, muchas cosas. Ellos tenían 2 familias de Alaska, tenía que regresar y cuando se fue su congregación, porque está comprando su... Sí, no queremos usar, no debe ser una estrategia. Y si no es una estrategia, si es verdaderamente, y es lo que es razón que quise venir a hablar de esto, porque tenemos que tener este fundamento bien colocado, es un fundamento de redención, no un fundamento de evangelismo. Sí, cierto. Estamos diciendo que lo que vemos en la vida de nuestro vecino, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Desgracia. Carencia. Sí, esta carencia, no es la palabra que uso, ahora me molesta, no lo sé. Pero sí, está bien. Esta carencia que vemos en la vida digamos, de la vecina de enfrente, no es conforme a la voluntad de Dios. Esto no es lo que Dios quiere para el mundo. Y dices, bueno, pero está por todos lados. Es cierto, pero tú no estás en todos lados. Tú estás aquí y lo estás viendo. Es lo que dice Santiago. Santiago no dice, mira, si hay alguien en el mundo que no tiene, tu fe es vana. Él dice, si tú estás ahí y puedes hacer algo y no lo haces, tu fe es vana. Entonces yo no estoy hablando, vamos a ir a cambiar a Pachuca. No puedes cambiar Pachuca. Pero tú puedes tener un efecto positivo. Y mejor, esa no es la palabra. Tú puedes ser una fuerza de redención. Esa es la manera que lo quiero decir. Tú puedes ser una fuerza para la redención que Cristo está haciendo en este mundo para una persona que te rodea. Tú puedes. Busca la manera. Búscalo. Busca donde hay injusticia. No estoy hablando de injusticia política. ¿Dónde hay injusticia cósmica? ¿Dónde el pecado ha ensuciado, ha roto el diseño de Dios en alguien que tienes a tu lado? Y haz algo al respecto. Tú puedes, porque tú conoces quién es Rey. Y haz algo. Lo poco que puedes. Dices, pero mañana van a tener hambre de nuevo. Eso no te impide a ti comer. Te sientes todos los días, 3 veces al día a la mesa, sabiendo que en 3 horas vas a tener hambre otra vez. Y aún así comes. Estamos usando comida y dinero, pero no quiero que ustedes se enfoquen en eso. Vamos a abrir más grande aún que eso, pero porque la verdad es que hay poco de eso alrededor de nosotros. Vivimos en un país bastante próspero. Sí lo hay, y hay que ver eso. Pero la mayoría de los que nos rodean, ese no es el problema. Y a veces decimos, pues si los veo muriendo de hambre, salen de la casa, les voy a dar un pan. Claro que sí, ¿qué me crees? Pero hay injusticia cósmica en todos lados. Vamos a buscar algo de eso. Corregirlo. Poner esa parte correcta. ¿Y sabes lo que estás haciendo cuando haces eso? N.T. Wright usa un ejemplo que siempre, cuando lo leí, me gustó muchísimo. Porque yo creo que ayuda a poner en proporción esto. Él usa el ejemplo de los catedrales enormes. Él es inglés, entonces él está hablando de los de Europa, pero es igual aquí también. Él dice, cuando tú ves esos catedrales enormes, esos no se construyeron de un día a otro. Esos tardaron cientos de años en construir. Imagina la persona que estuvo ahí cuando comenzaron. Él no contratan a alguien que esculpe piedra, pues él no va a hacer todas las piedras. Él ni sabe dónde queda su piedra. Él trabajó un poco y él hizo un pedacito y eso fue colocado. Y otro, quizás su hijo o su primo, no sé, o alguien más, hizo más y más. Y nadie sabe dónde están sus, pero juntos todos armaron un catedral. Dios está rearmando la creación.
pieza por pieza. Y tú dices, pues yo hago un pedacito y eso no va a cambiar el mundo. No, pero vas a participar en el cambio del mundo. Porque Dios va a cambiar el mundo. Amén. Sí lo va a hacer. Si te fue fácil creer que Dios iba a destruir el mundo, ¿por qué nos es tan difícil creer que Él va a remodelar el mundo? ¿Por qué es tan difícil creer eso? Entonces, cuando nosotros participamos en un acto redentivo, estamos poniendo nuestro pedacito de piedra, nuestra piedrita, en el catedral de Dios, en su templo. Es lo que estamos haciendo. Y por eso Pablo dice, no lo hacemos para ellos, lo hacemos al Señor. Esto no es simpatía para los pobres. Por eso quise venir. No es estrategia para el Evangelio y no es simpatía para los pobres. No es que, ay, pobrecitos, no es eso. Es fidelidad y justicia. Es lo que es. Ser fiel y justos. Eso no es correcto y yo puedo corregirlo en algo. En algún aspecto yo lo puedo corregir. Y Dios quiere que yo lo corrija y lo voy a hacer. Por Él y para Él. Y si esa persona nunca cree el Evangelio, no importa. Eso es entre ellos y Dios. Si se me da la oportunidad, también les voy a dar el Evangelio. Pero si no quieren el Evangelio, eso aún no está bien y yo voy a hacer algo al respecto. Eso es el mensaje, esa es la narrativa de redención. Y eso es lo que Cristo hizo. La mayor parte de la gente que Él ayudó nunca creyeron en Él. Y Él no les pedía fe en cambio de comida. ¿Sí? ¿Cómo ven? Pues, Gracias. hablando, hoy que hablábamos mucho de la iglesia de Pachuca, bueno, especialmente porque aquí estamos. Más alto para ellos. De la iglesia de Pachuca, hablábamos mucho con Michael, ¿no? De la iglesia y todo, pero sí hace que queramos, como dijiste, somos un grupo bien pequeño, no sé si vamos a crecer más o no, pero podemos hacer mucho de este grupo chico, o sea, mucho. Como Si dices, cada persona busca una injusticia que pueden redimir. Y no pensando en, o sea, como dices, en necesariamente quiero darles el Evangelio ya ahorita, o sea, ojalá me dé la oportunidad, pero ahorita hago lo que puedo. Sí, y la manera de verlo correctamente, en mi opinión, es que el Evangelio es todo esto. Sí, claro. El Evangelio es la predicación. El Evangelio es el arrepentimiento. El Evangelio es evangelismo. El Evangelio también es ayudarlos. El Evangelio debe cambiar todo. Yo creo que puede ser un poco más fácil haciendo eso, como decía, de lo de ayudar a las personas, a veces quitándonos eso que a veces como que vemos y ponemos en contrapeso quién lo merece y quién no lo merece, y a veces como que pasamos a tomar una posición o pasamos a tomar una autoridad que no nos pertenece. Sí. A veces parece que pasamos a ser jueces Sí. en lugar de evangélicos, porque decimos, tú no lo mereces, y tú no lo mereces, pero pues yo tampoco merecía la salvación. Sí. Yo tampoco merecía el amor de Cristo y lo dio todo por mí. Sí. Y yo creo que es algo que nosotros deberíamos de quitarnos a veces ese de ser jueces Sí. en lugar de Exactamente. Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Al final del día debemos errar en ser misericordiosos. ¿Hay duda? Mejor ser misericordioso. Es más o menos el tono de Pablo cuando dice, si tienes pleito y tú tienes temor de ser defraudado, mejor sea defraudado tú. Deja que el otro gane. Es el mismo tono. Vienen y parece que a lo mejor es una tramaña, están tratando, es un robo o una extorsión, o no sé cómo le llamarían, un juego que están jugando, tratando de sacar algo. Está bien. ¿Qué perdemos? ¿Qué perdemos? Y yo he visto, no creo que fue mi abuelo,
Pero yo vi a alguien, y llegó alguien, y yo siempre muy cínico. He sido cínico toda mi vida. Entonces ellos llegan y yo estoy viendo, es un estafador, es la que buscaba. Estafa, es una estafa. Es un estafador. Y ellos dijeron, mira, creo que me están estafando. Pero yo los amo. Y quiero que lo tengas, es un regalo. Yo creo que sí era mi papá. Sí, era su papá. Yo no sé, Pero pero si lo no, vi. si no esa vez, fue muchas veces. Pero él les dijo, sabes, estás haciendo una estafa, pero te amo y yo creo que tú necesitas esto más que yo. Y se lo dio. Y yo pensé que era o él pensaba era un corazón eterno, y yo pensé que era una mente eterna. Una mente hueca. Y eso tiene que ser dentro de la capacidad. Yo no estoy hablando de que quedan sus familias en necesidad, o sea, no ayuda nada quedar uno en necesidad para quitar necesidad de otro necesariamente. No estoy promoviendo eso, es algo que quizá que el Espíritu les tenga que dirigir a hacer algo así exagerado. Yo solo estoy diciendo ahorita, vamos a actuar dentro de nuestra capacidad. Empecemos ahí. Sí. Porque yo no creo que lo hemos hecho. Yo no creo que hemos actuado dentro de nuestra capacidad. No de una manera no juiciosa. ¿Alguien más tenía algo? Creo que Yo Sí. nada más quería comentar. Ujú. ¿Sí? Pues lo que siempre se dice en la iglesia, que a lo mejor no creen el Evangelio y vaya, lo desechan, pero yo creo que por los actos, y ahorita estaban diciendo que por los actos o por las obras que hagamos, quizá puedan llegar a creer. Sí. Mostramos más generosidad y Sí. bueno, más misericordia. Y si no creen, obviamente ese tiene sus consecuencias eternas, pero han recibido el Evangelio en un sentido y les ha aprovechado. Ahora, si no lo llevan hasta un provecho eterno, eso es entre ellos y Dios. Pero cuando nosotros actuamos en sus vidas, piénsalo de esta forma, déjame ponerlo de esta manera. Hay una persona que odia el Evangelio, no quiere saber nada. Pero cuando llega un momento que necesita de ayuda y tú le ayudas, tú no lo estás haciendo por ninguna razón humana. Tú estás inyectando el Evangelio en su vida. Es el Evangelio y le puedes decir. Porque si él llega a decir, ¿por qué me ayudas? Dile, porque el Evangelio me obliga. Es el Evangelio que te está ayudando. Yo por mí nunca lo hubiera hecho. Es por el Cristo en mí que lo hago. Es porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El que te ayudó es el Evangelio que odias. Y si, yo creo que eso más o menos lo que quiere decir cuando Cristo dice que les montonamos ascuas de fuego. Ascuas de fuego. Porque odian el Evangelio, pero es el Evangelio. Y ni lo tienes que decir, porque después de tiempo, con experiencia, gente empieza a ver. Esto que es lo que leí de ese emperador romano. Esos malditos galileos. No nada más ayudan a sus propios pobres, ayudan a los nuestros. Y estaba bien enojado. Estaba bien enojado el emperador romano Julián, porque a los cristianos hacían eso. Ayudaban a sus pobres, pero ayudaban indiscriminadamente a todos los demás pobres. Más que el imperio hacía. Y no sabían cómo hacer con eso. Podría darles el ejemplo, bueno, el que nos diste hoy en la tarde del predicador, del pastor de una iglesia. ¿Cuál? Dijiste a una señora, no sé si era pastor. Ah, sí. Ah, ok, ya sé cuál dice, sí. Él sabe. Sí, este es un ejemplo que lo puedes encontrar en el libro de Timothy Keller, Todo Buen Esfuerzo, que es un libro magnífico. Si tú estás interesado en este tema, hay algunos libros que yo te recomendaría. Todo Buen Esfuerzo, por Timothy Keller, y ese lo puedes conseguir en español, y El Día que Comenzó la Revolución, por N.T. Wright. Esos dos libros son muy buenos sobre esto. Y también N.T. Wright tiene otro que se llama Sorprendido por la Esperanza. Creo que sí se llama en español. Esos tres libros, ahorita los puedo escribir en un momento. Pero ¿Me los haces otra vez para...? yo los voy a escribir en un momento aquí. Okay. Ahorita que termino. Entonces, en el libro Todo Buen Esfuerzo, y aparte yo lo he escuchado en muchos de sus sermones, Timothy Keller
da un ejemplo. Entonces, los que no saben, Timothy Keller fue un pastor presbiteriano, falleció hace como quizá 4 meses, algo así, de cáncer, pero él fue un pastor presbiteriano que fue a Manhattan, que es Nueva York, pero es parte de Nueva York donde está todo el centro de comercio, todas las artes, y en esa parte de los Estados Unidos, cuando él llegó, había menos de 5,000 personas que identificaban como cristianos. Menos de 5,000, y es una de las zonas más pobladas de todo el país. Entonces eran como 3 millones de personas dentro de un pequeño cuadrito que es Manhattan, y menos de 5,000 que identificaban como cristianos en el censo. Entonces es básicamente un lugar sin religión. Es arte, es comercio, sí, con arte, comercio, servicio y cosas así. Muy importante, gente soltera, gente rica, gente atea, y gente que no tiene tiempo para Dios. Él llegó ahí para empezar una iglesia tradicional, que terminó con una iglesia de más de 5,000 personas en Manhattan. Y entonces, eso es más o menos la historia de Timothy Keller. Él dice, porque él llegó al final, o sea, después de tiempo, él tuvo mucha gente en su iglesia. Tenía gente, eran creo cada domingo 15,000 personas asistiendo a la iglesia. Y él trataba de siempre platicar con los que veían nuevos, él personalmente. Entonces llegó una señora y que era importante en los medios de las noticias, porque es donde muchos de los medios de noticias están en ese Manhattan también. Ella llegó y él le preguntó, ¿cómo llegaste a estar con nosotros? Y ella dijo, yo trabajo en tal canal y tengo tal posición, no baja, mediana. Dice, yo cometí un tremendo error en el trabajo, hice algo indebido, pero fuerte, como para perder toda mi carrera en toda esta industria. Pero mi patrón tomó la responsabilidad sobre él. Él dijo que fue él. Y porque él era más importante y tenía cierto capital, aunque le costó mucho, pero no perdió su carrera. Entonces, yo fui con él y dije, oye, ¿por qué haces eso por mí? Y él dice, no, mira, es que yo vi que tú hubieras perdido todo y a mí me costó poco, no me costó tanto. Yo puedo recuperar de esta pérdida, tú no hubieras recuperado. Y dice, no, yo he estado en esta industria toda la vida, nadie hace esto. No me digas que es por eso, dime la razón, ¿por qué hiciste esto? Y él le dijo, bueno, porque tú me lo exiges, te voy a decir. Dice, yo soy cristiano y Cristo exige que yo viva mi vida así. Y ella dijo, ¿dónde te congregas? Fue a la reunión. Ella era atea, me dijiste. Sí, todos eran, esos de lado, todos, nadie no eran creyentes. Y ella fue, se convierte, llega a tener ministerios en la iglesia ahí de Manhattan. Pero entonces él no lo hizo como una estrategia de predicar. Él vio algo que él podía, en alguna manera, corregir algo. Y ella no lo merecía. No era una desgracia de ella. Y podría haber dicho, no lo merece. Ella hizo mal y que le pase eso lo que le pase. Pero él dijo, alguien estuvo dispuesto a tomar mi culpa cuando yo no lo merecía. Y yo puedo hacer esto por ella. Entonces deben buscar ese libro, Todo Buen Esfuerzo. Habla mucho de esto. El día que comenzó la revolución, buenísimo libro. Ese es el de... Es de M.T. Wright. Déjame ver si puedo borrar aquí. M.T. Wright escribió eso. El de la revolución, el día que comenzó la revolución. ¿Tienen agua o...? Agua. Todo bueno No, esfuerzo. that's Timothy Keller, Mike. Todo Buen Esfuerzo es Timothy Keller. Aquí te mandé. Aquí te mandé. Vamos a tener que conseguir alcohol, yo creo. Después para mañana.
Yo no tengo suficiente energía para esto. Tú necesitas traer unos de esos de vidrio que yo tengo un día que vas con tu camioneta a los Estados Unidos. Y digo esos. No puedo traer pedazos de vidrio. Ahora necesito sacarlo. Están unas servilletas. En las galletas, hermano, acá, no sé si hay más. Aquí hay uno. Sí. Sí, ya la también. Y este es el mismo. N.T. Wright escribió esos dos. Ok. Sorprendido por la esperanza, creo que se llama así en español. Si no, así se llama en inglés, Surprised by Hope. Pero sorprendido por la esperanza, el día que comenzó la revolución, todo buen esfuerzo. Son tres muy impactantes sobre muchos de estos temas. ¿Ya? Ya.